No me estremecí ni un segundo cuando llegó la llamada. Había algo raro en toda la noche, como si el aire hubiese cambiado y yo aún no me hubiera dado cuenta. ¿Conoces esa quietud inquietante antes de que una tormenta rasgue el cielo? Esa es la mejor forma de describirlo. Estaba sentado en la sala, la luz tenue del televisor parpadeando contra las paredes. Los perros dormían junto a la puerta corrediza de vidrio, y ella estaba arriba, supuestamente durmiendo. Laura se había ido a la cama temprano, dijo que había tenido un día largo y estaba agotada. No me dio un beso de buenas noches. Ni siquiera me miró cuando murmuró algo sobre estar rendida. Pero eso ya no era nada nuevo. Últimamente, tenía esa aura extraña. Como si siempre estuviera a 10 segundos de estallar. No irritada, no molesta. Indiferente. Esa clase de distancia emocional que dolía más que una pelea. Me miraba a través. Como si yo fuera un mueble que llevaba demasiado tiempo en el mismo rincón de la casa. La misma mirada vacía, las mismas manos frías. No habíamos sido íntimos en meses. Cada vez que intentaba acercarme, se apartaba fingiendo sueño, estrés, hormonas, o lo que se le ocurriera ese día. Y lo peor de todo es que empecé a creer que el problema era yo. Últimamente caminaba sin rumbo por la casa, me sorprendía a mitad de una frase sin recordar qué estaba diciendo, olvidaba por qué había entrado en una habitación. Simplemente no estaba. Pero esa noche cambió todo en 3 minutos y 41 segundos. Mi celular vibró en el apoyabrazos. Su nombre iluminó la pantalla, Laura, reloj inteligente. Recuerdo haberme quedado mirándolo. Confundido. ¿Por qué me llamaría su reloj? Ni siquiera sabía que eso era posible. Pero contesté. Ruido estático, luego respiración, después una voz masculina, apagada pero cercana. Y entonces ella, mi esposa. No hablaba. No de verdad. Susurraba algo. Entrecortado, como si estuviera borracha de adrenalina. Había un ritmo en los movimientos, en los sonidos. Sentí que el estómago se me revolvía antes de admitir conscientemente lo que estaba escuchando. Estaba en la cama, pero no sola. No dormida. Y no solo me estaba traicionando, me estaba ridiculizando. Él la llamó Lau. Dijo algo sobre que probablemente yo estaba abajo viendo deportes como un buen idiota domesticado. Ojalá me lo estuviera inventando, pero esa frase se me incrustó en el cráneo. Ella rió cuando él lo dijo. ¿Rió? Ese sonido me destruyó. No era una risa cualquiera. Era una risa libre. Una mujer que se había quitado la máscara y había dejado de fingir. Me levanté despacio, aún con el teléfono pegado al oído como si fuera un cable vivo. La botella de cerveza se me resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra con un golpe seco. Los perros ni se movieron. Caminé hasta el pie de la escalera, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir, y miré hacia el pasillo oscuro. Su voz seguía en mi oído, apenas audible ya, pero no necesitaba más pruebas. Había escuchado todo. Se suponía que yo era su esposo. Yo había pagado ese maldito reloj. Recordé haber estado con ella en la tienda hace 2 navidades, dejándola elegir el color. Aluminio medianoche o plata. Bromeé diciendo, elige el que mejor combine con la traición. Debería haberlo dicho en serio. Colgué la llamada. No subí. No esa noche. Me senté en el último peldaño durante 2 horas, mirando hacia la oscuridad como si esperara algo. Tal vez valor. Tal vez entumecimiento. Lo que encontré fue claridad. Jamás iba a dejar de oír eso. Jamás iba a olvidar cómo me miró ese día, horas antes de que pasara todo. Como si yo fuera una tarea aburrida en su lista de pendientes. Como si contara las horas hasta que él llegara. No lloré. No grité. Me quedé con eso, lo dejé hervir, endurecerse por dentro. Y para cuando salió el sol, yo ya no era el mismo hombre que le había dado un beso en la frente esa mañana antes de ir a trabajar. Ella aún no lo sabía. La mañana llegó como una bofetada. No dormí. Me quedé ahí sentado toda la noche, en el último escalón, rígido, con el corazón golpeando en oleadas, esperando a que bajara como si nada hubiera pasado.
Como si no hubiese detonado todo nuestro matrimonio usando el reloj que yo le había comprado. Bajó alrededor de las 7:30, descalza, bostezando, envuelta en esa sudadera gris raída que siempre usaba cuando quería parecer inocente. Capucha puesta, las mangas cubriéndole las manos. Como una adolescente que se levanta para desayunar panqueques y ver caricaturas. Sin maquillaje, ojos hinchados. Incluso se los frotó como si de verdad acabara de despertar. La observé todo el tiempo. En silencio. ¿Qué? Los perros corrieron hacia ella. Los saludó como si fuera la esposa perfecta empezando su día. Luego me miró. Buenos días, dijo, caminando hacia la cocina como si no hubiéramos cruzado un punto sin retorno. Esperé. Nada en su tono. Ni culpa. Ni tensión. Ni siquiera me miró 2 veces. La seguí lentamente hasta la cocina, la vi abrir el refrigerador como si estuviéramos planeando un brunch dominical. ¿Dormiste bien? Preguntó, tomando la leche de avena como si todo estuviera en orden. Eso fue todo. Me aclaré la garganta. Mi voz salió baja, tensa. ¿Quién era? Se congeló. 1 segundo. 2. Su mano seguía dentro del refrigerador. Luego lo cerró despacio y se dio la vuelta para mirarme. Su rostro era una máscara de confusión. No, peor, una actuación. Inclinó la cabeza. Frunció el ceño. ¿De qué hablas? El tipo de anoche, dije, sin apartar la mirada. El que estaba contigo. Al que escuché. Ya sabes, después de que tu reloj me llamara. La sangre se le escurrió del rostro en tiempo real. Parpadeó como si su cerebro se estuviera reiniciando. Luego empezó a reírse. De verdad a reírse. Estás bromeando, dijo, negando con la cabeza como si yo fuera el loco. ¿En serio crees que estaba con alguien anoche? ¿Aquí? ¿Estás drogado? No, respondí, seco. Pero creo que sí lo estabas. Y creo que ahora mismo me estás mintiendo en la cara. Sus ojos cambiaron. Ese brillo de culpa que intentaba esconderse tras la confusión fingida desapareció. Lo reemplazó algo más frío. Defensivo. Elegante. Estás perdiendo la cabeza, espetó. ¿Ahora me espías? ¿Tan paranoico estás? Tal vez si dejaras de andar por ahí lamentándote todo el tiempo, no tendrías que inventarte cuentos de hadas sobre tu propia esposa. No me manipules, Laura, dije. Saqué mi celular. Tengo el registro de la llamada. Tengo la grabación. Lo escuché todo. Silencio. ¿Alguna vez has visto a alguien darse cuenta de que está acorralado y en vez de admitirlo, se dobla como si fuera una mano de póker que aún puede ganar con un farol? Ni siquiera se inmutó. ¿Y qué si alguien llamó? Dijo, cruzándose de brazos. Eso no significa nada. Probablemente escuchaste algún vídeo tonto o algo. Estás obsesionándote con nada. 3 minutos y 41 segundos, dije. Eso es lo que estuve escuchándolos susurrar, reírse, llamarme idiota en nuestra casa. Y entonces dijo lo que rompió algo dentro de mí. Tal vez si no fueras tan aburrido, no necesitaría hablar con nadie más. Así. Sin más. Como si pidiera un café. La miré. Mi mente se quedó en blanco. Todo mi pecho se cerró. No fue una confesión entre lágrimas. No fue un error. Lo decía en serio. Y peor aún, quería que yo lo oyera. Quería herirme. Romper algo dentro de mí. Me das asco, susurré. Ella puso los ojos en blanco. Por favor, dijo, dándose la vuelta. Como si hubieras sido un marido ejemplar últimamente. Te la pasas lamentándote. Actuando como víctima. Aferrándote a la rutina como si eso fuera amor. Yo necesitaba volver a sentir algo. Él me hace sentir viva. Tú me haces sentir nada. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin remordimiento. Solo desprecio abierto. Me quedé ahí unos segundos más, mirando su espalda mientras se preparaba el café.
Como si no fuera la mañana más absurda de mi vida. Como si no acabara de dinamitar nuestro matrimonio y luego culparme por haberle dado el fósforo. No grité. No lancé nada. No lloré. Salí por la puerta principal. No dije una palabra. Ni miré atrás. Tenía las manos temblando tanto que apenas podía abrir el coche. Pero al sentarme detrás del volante, aferrándome a él como si fuera lo único sólido que me quedaba en el mundo, un solo pensamiento atravesó todo el ruido: ella no iba a parar. No estaba arrepentida. No creía haber hecho nada malo. Y, sin duda, no había terminado. Ese día no fui a trabajar. Tampoco llamé para avisar. Simplemente conduje. Sin música. Sin destino. Sin idea de a dónde iba. Pasé por gasolineras, parques, tiendas de conveniencia, familias en minivans. El mundo seguía girando como si nada hubiera ocurrido. Pero para mí, el tiempo se había detenido. Como si alguien me hubiera abierto el pecho y arrancado el reloj. Eventualmente aparqué en un estacionamiento vacío, frente a un restaurante cerrado en un pueblo vecino. Aún con las manos en el volante, como si me fuera a dar respuestas. Repetí en mi mente cada segundo de esa llamada. Cada respiración. Cada palabra. Eres mucho mejor cuando él no está cerca. Seguro que está viendo ese pene como un buen idiota. Su risa. Su voz. La desfachatez. Pero más que la traición misma, fue su reacción lo que me destrozó. Ni un destello de culpa. Ni un solo instante en que se le cayera la máscara y se asomara el miedo o la vergüenza o cualquier otra emoción humana. En su lugar, me lo arrojó de vuelta como si fuera culpa mía. Como si me lo mereciera por ser predecible. Por no ser esa chispa de caos que ella pudiera perseguir como una adolescente en celo. Debí haberlo esperado. Las señales estaban ahí. Como el mes pasado, cuando olvidó nuestra cena de aniversario. Ni siquiera se disculpó. Solo culpó al caos del trabajo. Y 2 noches después se fue a beber con sus amigas, dejándome solo en la mesa con la reserva. O aquel viaje repentino a visitar a su hermana, que resultó ser una mentira. Su hermana estaba fuera de la ciudad ese fin de semana. Publicando selfies desde Colorado, mientras Laura decía estar en su casa en Ohio. Siempre era casi sospechoso, pero nunca lo suficiente como para confrontarla. Y ella lo sabía. Se alimentaba de esa zona gris. Lo bastante inocente para hacerme dudar. Lo bastante cruel para divertirse con eso. Y ahora ya no era gris. Era blanco y negro. Prueba de audio. Una confesión disfrazada de desprecio. Revisé mi teléfono con los dedos temblorosos. La grabación seguía guardada en el historial del buzón de voz. No podía obligarme a escucharla de nuevo. Mi pulgar flotó sobre el botón de reproducir. La cara me ardía de rabia y vergüenza. En lugar de reproducirla, abrí una nueva nota de voz y empecé a hablar. No para ella. Para mí. Laura. Lo sé todo. La llamada de anoche desde tu reloj. Sí. La escuché. Lo escuché a él. Te escuché a ti. Escuché lo que piensas de mí. Te lo di todo. Trabajé hasta tarde, arreglé tu coche, pagué tus tarjetas, te compré ese estúpido reloj, y me lo agradeciste dejando que un imbécil cualquiera entrara en nuestro hogar como si yo fuera un portero que se puede pisar. Te reíste de mí. En nuestra cama. Le dijiste que yo era aburrido. Me hiciste odiarme durante meses, como si yo no fuera suficiente. Como si no hiciera lo suficiente. Pero la verdad es que nunca se trató de mí. Se trata de que nada te llena. Porque eres una cobarde que necesita sentirse deseada aunque eso signifique quemar todo lo bueno que tiene alrededor. Felicidades. Lo lograste. Lo incendiaste todo. Y yo ya terminé. Guardé el archivo. No sé por qué. Tal vez necesitaba oírme decirlo. Tal vez necesitaba una prueba de que sabía quién era ella en realidad. Cuando finalmente volví a casa esa noche, todo estaba en silencio. Ella estaba en el sofá, revisando su celular como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista.
Desapareciste, dijo, con tono plano. Me quedé ahí un largo segundo, observándola, asombrado por lo fácil que le resultaba mentir con todo su cuerpo. Necesitaba espacio, dije. Tiempo para pensar. Finalmente me miró. Sin dulzura. Solo cálculo. No vas a arruinar todo por un malentendido, ¿verdad? Se me apretó el pecho. Laura, dije con la voz firme. No es un malentendido si te oí decir que no te hago sentir nada. Eso la tocó. Solo por un segundo. Sus labios se tensaron, su dedo se detuvo sobre la pantalla. Pero luego se encogió de hombros. Está bien. Si quieres seguir jugando a la víctima, hazlo. Pero no voy a disculparme por sentirme vacía. ¿Vacía? Esa palabra fue como una cachetada. Miré alrededor, al hogar que habíamos construido, la foto de boda en la pared, el sofá que escogimos juntos, la correa del perro colgada junto a la puerta, y me di cuenta de que nada de eso significaba algo para ella. Todo era decorado. Un escenario para la función que estuviera interpretando en el momento. ¿Y yo? Solo un extra. El esposo utilitario. Un relleno hasta que llegara algo más emocionante. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Si es que se puede llamar dormir. Ella no vino a buscarme. No me escribió. No tocó la puerta. Porque en su mente esto no había terminado. No de verdad. Ella pensaba que podía ganar. No entendía. Yo no planeaba luchar. Planeaba irme. A la mañana siguiente, hacía más frío de lo normal. Dentro de la casa, quiero decir. No por el clima. Era ese tipo de frío que no viene de un calefactor roto, sino de la ausencia de algo más. Cualquiera que fuera el hilo que aún nos unía, se había roto. Silenciosamente. Sin explosión. Solo un corte limpio. Y sin embargo, ella seguía actuando como si nada hubiese pasado. No preguntó si había dormido bien. No preguntó dónde estuve la noche anterior. No ofreció explicaciones, disculpas, confesiones. Nada. Solo sirvió su cereal como si se preparara para otro martes cualquiera. Pero yo era distinto. Algo se había movido dentro de mí durante la noche. Me levanté temprano. Más temprano de lo usual. Y empecé a empacar mis cosas en cajas. No azoté cajones. No hice una escena. Lo hice en silencio. Intencionalmente. Una prenda húmeda a la vez. Saqué mis documentos del archivador. Mis cargadores del cajón de noche. Los gemelos que me dio mi padre del fondo del cajón que no había tocado en un año. En un momento, entró mientras doblaba una camisa. Se quedó en la puerta, apoyada en el marco, como si esto fuera un espectáculo patético que yo montaba para que me tuvieran lástima. ¿Qué es esto?, preguntó, con ese tono tan calmado que rayaba en la burla. Me voy, dije. Silencio. Cruzó los brazos. ¿En serio? Me giré hacia ella. ¿Pensaste que me iba a quedar? Ella sonrió con suficiencia. Sonrió. Estás siendo dramático. Esa frase fue la chispa. Encendió algo en mí que ni siquiera sabía que seguía ahí. Di un paso hacia adelante. No grité. No perdí el control. Solo hablé con ese tipo de furia serena que llena una habitación más rápido que cualquier grito. Te acostaste con otro hombre en nuestra casa. Te reíste de mí. Dijiste que soy aburrido. Ni siquiera pestañeaste cuando te dije que lo escuché todo. No pediste perdón. No lo negaste. Solo te preparaste un café y dijiste que necesitabas sentirte viva. ¿Y ahora que estoy empacando mis cosas, soy yo el dramático? No respondió de inmediato. Apretó la mandíbula. Golpeó el suelo una vez con el pie. Y entonces dijo algo para lo que no estaba preparado. No porque doliera, sino porque mostraba cuán podrida estaba por dentro. ¿Vas a tirar todo esto porque necesitaba algo que tú no podías darme? Esa línea. Esa maldita línea me va a perseguir por años. No por lo que significaba, sino por lo sinceramente que lo creía.
Laura, dije, clavándole la mirada. No me engañaste porque yo no fuera suficiente. Me engañaste porque tú estás vacía. Y no importa cuánta atención recibas, cuántas personas entretengas o cuántos secretos escondas, ese vacío no se va a llenar con mentiras, deseo o traición. Va a devorarlo todo a tu alrededor, hasta que solo quedes tú con él. Y tal vez eso es lo que mereces. Bufó y se dio la vuelta como si yo fuera un mal actor en un drama barato. Dios, murmuró. Ahora hablas como un maldito terapeuta de memes. No mordí el anzuelo. No discutí. No arrojé nada. No la insulté. Solo tomé la caja, pasé junto a ella y la dejé junto a la puerta. Llamé a mi amigo Diego. Le dije que necesitaba un lugar donde quedarme unos días. No hizo preguntas. Solo dijo, aquí tienes. Casi no pude mirarlo cuando llegué a su departamento esa tarde. Me sentía como si hubiera fallado en algo esencial. Él no presionó. Solo me dio una cerveza, encendió el partido y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Esa noche, me acosté en su sofá y me quedé mirando el techo durante horas. Todo me parecía falso. La idea de nuestra vida juntos. Los recuerdos. Los planes. Todo era parte de un guión que ella había estado reescribiendo a espaldas mías. ¿Cuánto tiempo llevaba interpretando el papel de esposa mientras vivía una doble vida? ¿Cuántas mentiras me había tragado sin siquiera saborearlas? Y entonces llegaron los mensajes. Al principio, fríos. ¿De verdad vas a huir así? ¿Ahora resulta que tú eres la víctima? Maduré. Luego cambió de tono. ¿Podemos hablar como adultos? Cometí un error, pero estás exagerando. Y finalmente, el clásico. Te extraño. Por favor, vuelve a casa. ¿Casa? Lo llamó casa como si todavía significara algo. No respondí. No podía. Si lo hacía, ella lo retorcería, lo convertiría en otra actuación, otro juego. Porque eso era para ella, un juego. No un matrimonio. No una traición. Un juego. Y odiaba perder. Pero esta vez, ya había perdido. Pasaron 3 días. 3 días de silencio de mi parte. Sin mensajes. Sin llamadas. Ni siquiera un visto. Lo intentó todo. Mensajes en ráfaga. Llamadas perdidas a las 2 de la madrugada. Disculpas a medias seguidas de sarcasmos. Párrafos culpabilizadores sobre cómo yo estaba destruyendo nuestra vida por algo mínimo. Su definición de mínimo era dejar que otro hombre se metiera en el espacio que antes era sagrado, y luego burlarse de mí por ello. No cedí. El sofá de Diego no era cómodo, pero era mejor que compartir la cama con alguien cuyo amor tenía fecha de caducidad y cláusulas escondidas. Pasé la mayor parte del tiempo afuera, caminando, sentado en el parque, pensando. Respirando. Procesando. El silencio dolía más de lo que imaginé. No porque la extrañara. No. Extrañaba lo que pensé que era. Esa versión de ella, no existía. Tal vez nunca existió. Al cuarto día, subió la apuesta. Regresé de una caminata y encontré su coche aparcado frente al edificio de Diego. Estaba sentada en el asiento del conductor, con gafas de sol, aunque el cielo estaba nublado, tamborileando los dedos en el volante. Ni me acerqué. Solo di la vuelta. Pero me vio. Saltó del coche y empezó a caminar rápido, como si quisiera interceptarme antes de que me desvaneciera otra vez. «Mateo», gritó. «Tenemos que hablar». Me detuve, solo porque no quería que hiciera una escena en la calle de Diego. Él no merecía eso. Me giré lentamente. Se veía diferente. No triste. No enfadada. Solo frenética. Descompuesta. Como alguien que había perdido el control del guión. No puedes simplemente desaparecer, dijo con las manos en la cintura. ¿Crees que todo esto es blanco y negro? No, respondí. Es blanco, negro, y está grabado. Escuché lo que hiciste, Laura. Lo escuché.
El hecho de que sigas tratando de convertir esto en un debate es una locura. Abrió la boca. Luego la cerró. Dio un paso más cerca. No fue serio, dijo. Solo fue un momento. Estaba aburrida. Cometí un error. ¿Un momento? Reí, seco y cortante. ¿Tuviste momentos, en plural? Riéndote de mí mientras yo estaba en la casa. Diciéndole que no te hago sentir nada. Tomaste decisiones. Varias. Y no te arrepentiste ni una hasta que te descubrí. Empezó a llorar. Como un reloj suizo. No sabes lo que ha sido esto, susurró. Me he sentido invisible durante meses. Siempre estás en el trabajo. Siempre cansado. Necesitaba sentirme deseada. Necesitaba saber que no era solo una esposa olvidada que dobla la ropa y espera migajas de atención. La miré. Y por primera vez, no sentí nada. Ni rabia. Ni pena. Solo vacío. Estaba cansado, sí, dije. Cansado de cargar con un matrimonio que tú te empeñabas en socavar a mis espaldas. Yo no me alejé, Laura. Tú soltaste primero. Sollozó. Se limpió la cara con la manga. No pensé que de verdad te irías. Claro que no. Porque para ella, yo era una constante. Una garantía. Un plan de respaldo. Alguien que siempre estaría ahí, incluso cuando ella dejara de merecerlo. No voy a volver, dije. No puedes prender fuego a una casa y luego preguntar por qué hace frío cuando me voy. Su voz se quebró. ¿Así termina todo? Después de todo lo que vivimos, ¿ya está? Di un paso hacia ella. Calmo. Preciso. No vivimos esto. Yo lo viví. Tú solo lo miraste. Y ahora estás molesta porque dejé de actuar. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con las lágrimas secándose, la boca temblando, como si aún buscara tener la última palabra. Pero no la tuvo. No esta vez. Me di la vuelta y regresé al edificio. Escuché la puerta de su coche cerrarse de golpe detrás de mí. Luego los neumáticos chirriaron al salir. Diego estaba en la cocina cuando volví a subir. ¿Era ella? Sí. Asintió. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Me quedé ahí, con las manos aún en el picaporte, sintiendo como si la tormenta hubiera pasado pero hubiese dejado todo en ruinas. Creo que sí, dije. Y por primera vez, casi lo creí. No supe nada de ella durante casi una semana después de eso. Ni mensajes, ni llamadas, ni correos. Ni siquiera los que venían cargados de culpa como antes. Al principio, el silencio me inquietó. Como si estuviera planeando algo. Laura nunca dejaba nada inconcluso. No relaciones, no peleas, ni siquiera sus manipulaciones. Siempre volvía. Siempre esperaba el momento exacto para girar el cuchillo una vez más. Pero esta vez, nada. Y creo que ahí fue cuando me golpeó de verdad. Sabía que había perdido. No porque yo me hubiera ido. Sino porque esta vez, no podía hacerme volver. Esa certeza se me metió en el cuerpo de formas extrañas. Empecé a notar la ausencia de tensión en mis hombros. Dormí más de 3 horas por primera vez en meses. Puse música mientras limpiaba solo porque quería escuchar algo que no fuera su voz cortándome en 1000 pedazos. Las cosas más pequeñas me detenían. Servirme un café sin ansiedad. Doblar ropa sin preguntarme si llegaría tarde otra vez. Eliminar su contacto sin que me temblaran los dedos. Estaba recuperando mi vida. Centímetro a centímetro. Y aún así, la vida real no te da salidas limpias. No en este mundo. El cierre no viene con un monólogo final ni una luz perfecta. Llega a través de interrupciones. Recordatorios bruscos de que, incluso cuando dejas el fuego atrás, el humo se te queda pegado. Me llamó mi madre. Aún no sabía del divorcio. No le había contado a nadie más que a Diego. Pero de alguna forma, Laura se le adelantó. La llamó. Le dijo que yo estaba exagerando.
Que la había abandonado. Que era demasiado frío emocionalmente para arreglar las cosas. Lo de siempre, reescribir la historia, pintarse como víctima, encuadrar su traición como reacción, no como elección. Cuando mi madre me preguntó si era cierto, si de verdad me había ido sin decir palabra, respiré hondo. No, mamá. Me quedé demasiado tiempo. Le conté todo. No los detalles gráficos. No la llamada. Pero sí la verdad. La infidelidad. La falta de respeto. Como Laura me miró a los ojos y me culpó por lo que ella hizo. Le hablé del reloj. De las mentiras. De la sonrisa que puso cuando supo que la había descubierto. Mi madre guardó silencio. Nunca me gustó cómo te hablaba, dijo al fin. Solo, no sabía que era tan grave. Siempre lo es. Después de esa llamada, supe que tenía que empezar a encarar el resto de mi vida de frente. No más purgatorios emocionales. Así que comencé a desenterrar lo que quedaba, cuentas bancarias conjuntas, facturas compartidas, trasteros llenos de cosas que ninguno de los dos necesitaba pero que ambos insistíamos en conservar. Contacté a un abogado. Finalicé los documentos. Programé la fecha oficial en la corte. Ella no se opuso a nada. Sin solicitudes de pensión. Sin intentos de pelear por los bienes. Sin contrademandas. Eso me dijo todo. Ya estaba en otra parte. Probablemente alineando su próxima versión de mí. Alguien nuevo. Alguien ciego. Alguien que aún no ha aprendido a la mala lo que pueden esconder unos dientes sonrientes. Empecé a escribir un diario. No porque fuera de los que creen en el autoayuda, sino porque tenía demasiados pensamientos rebotando en mi cabeza sin saber dónde ponerlos. Cada noche anotaba una sola cosa que no extrañaba de ella. Algunas noches era la mentira. Otras, su silencio. Una vez escribí, no extraño la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Otra noche, no extraño que me hiciera sentir que el amor era algo que debía ganarme todos los días, incluso después de haberlo dado todo. Y poco a poco, esas entradas dejaron de ser quejas. Se convirtieron en algo más, razones. Razones para no volver. Razones por las que iba a estar bien. Volví a conectar con personas que no veía desde hacía años. Tomé un café con un viejo amigo que me dijo, sin rodeos. Siempre me pregunté cómo aguantabas tanto. No eras tú. Tenía razón. Yo no era yo. Laura tenía esa capacidad de hacer que los demás orbitasen a su alrededor. Sus necesidades. Sus estados de ánimo. Su foco. Podías pasarte la vida intentando amarla bien y aún así terminar siendo el villano de su próximo monólogo. Y yo estaba harto de ser un personaje más en su historia. Así que cuando llegó el correo de ella, 2 semanas después, no lo abrí. Lo archivé. Porque ya no había nada que pudiera decir que importara. No cuando por fin tenía lo único que no sabía que necesitaba hasta que llegó, libertad. Y fueron las pequeñas cosas las que me hicieron notar que, de verdad, estaba empezando a seguir adelante. La primera vez que desperté sin esa presión en el pecho. La primera compra en el supermercado donde no metí automáticamente su crema para el café. El primer fin de semana en el que no tuve que preguntarme si su salida con las chicas era solo otra mentira disfrazada de rutina. La libertad, descubrí, no llega con trompetas. Se cuela en silencio. Respiro a respiro. Hasta que un día te das cuenta de que llevas horas sin pensar en esa persona. Y cuando lo haces, no es con nostalgia. Es con claridad. Y esa claridad, lo afila todo. Finalmente llegó la fecha de la audiencia. Una mañana de martes, gris, fría, perfectamente acorde. Llegué temprano. ¿Solo? Me senté en el pasillo frente al juzgado, mirando la puerta como si fuera a tragarme entero. No estaba nervioso. Solo preparado. Resignado. Listo para cerrar el capítulo. Laura llegó 10 minutos tarde. Entró con esa misma expresión pulida, cuidada, que siempre usaba cuando necesitaba que el mundo la viera como la mujer impecable, abrigo oscuro, maquillaje neutro, líneas limpias. Como si no fuera su juicio final, sino un trámite previo a un brunch.
Nuestras miradas se cruzaron. Me dedicó una leve sonrisa educada, como lo haría una extraña. Se sentó al otro extremo del banco. En silencio. Sin una palabra. Sin un susurro. Sin disculpas. Sin súplica final. Nada. Ese fue su mensaje, no me arrepiento. Y el mío, solo con estar ahí, con la cabeza en alto y la mano firme, fue ya no soy tuyo. La audiencia duró 12 minutos. El juez hizo preguntas. Respondimos sin mirarnos. Revisaron papeles, verificaron firmas. Todo fue limpio. Clínico. Frío. Cuando el juez declaró que el divorcio era oficial, no sentí euforia. No sentí duelo. Sentí aire. En los pulmones. En los huesos. Por primera vez en años. Nos levantamos. Tomé mi abrigo. Laura me tocó el brazo, apenas. La miré. Ella me susurró. ¿De verdad me odias? La miré. No, dije. Solo que por fin te veo. No respondió. Solo se dio la vuelta y salió del juzgado sin mirar atrás. Y ese fue el final. Sin súplicas. Sin rabia. Sin acto final. Solo dos personas que una vez dijeron para siempre, caminando en direcciones opuestas con nada entre ellos más que polvo. Tomé el resto del día libre. Fui a una librería, compré un cuaderno nuevo, pedí un café en un local que ella odiaba, tomé el camino largo de regreso a casa. Caminé por un parque silencioso, dejé que el viento me golpeara la cara y observé las hojas secas revolotear sobre el sendero como si no le debieran nada a nadie. Esa noche me senté en mi apartamento, sin televisión, sin música. Solo silencio. Y por primera vez en meses, abrí el teléfono y borré la última foto que tenía de ella. Una de esas que espontáneas, fingidas que siempre me pedía que le tomara. Atardecer, vestido de verano, copa de vino en la mano. Borrada. Sin dudarlo. Sin ceremonia. Borrada. Me recosté en el sofá, cerré los ojos y dejé que el silencio me cubriera. No la extrañaba. No la deseaba. Pero lo más importante, ya no sentía la necesidad de entenderla. Ella había sido una tormenta. Una lección con cicatrices. Y yo al fin estaba de pie bajo el sol otra vez. Han pasado 3 meses desde que salí de ese juzgado y dejé que la última puerta se cerrara tras de mí. Desde que su nombre dejó de estar atado a la palabra esposa, hogar o futuro. La gente me pregunta a veces cómo estoy. La verdad, estoy mejor de lo que creí posible. No porque esté mágicamente curado. Ni porque haya aparecido un nuevo amor perfecto que remendara los pedazos rotos. No. La sanación no vino de otra persona. Vino del espacio. Del silencio. De sentarme solo con la verdad el tiempo suficiente para que dejara de retumbar y empezara a asentarse. Todavía me atacan recuerdos por sorpresa, un perfume en el abrigo de alguien que huele como su champú, la forma en que un extraño en el supermercado dice de amor por teléfono y yo, por reflejo, me desconecto. Todavía recuerdo el tono de su voz en aquella grabación. Esa risa calculada. La punzada de sentirme invisible para alguien que juró amarme. Pero el peso ya no está. Ya no me ancla. Ahora solo me recuerda lo que nunca volveré a aceptar. Empecé terapia. No porque me estuviera desmoronando, sino porque me negaba a reconstruirme mal. No quería que el rencor se escondiera bajo mi piel como podredumbre bajo la pintura. Quería entender cómo llegué ahí. Cómo permití que me redujeran en una relación donde el amor venía con condiciones, con actuación, con miradas frías y silencios más ensordecedores que un grito. En la segunda sesión, la terapeuta me dijo algo que todavía llevo conmigo. No es solo que ella te traicionó. Es que primero te hizo traicionarte a ti mismo, poco a poco, hasta que dejaste de reconocerte. Y tenía razón. El verdadero daño no fue la infidelidad. No fueron las risas. Ni el hombre. Ni el reloj. Ni la grabación. Fue la erosión. La forma en que Laura fue desgastando quien era yo, en silencio,
con estrategia, hasta que terminé pidiendo perdón por cosas que no hice, sacrificando necesidades que ella nunca pensó en satisfacer, llamando a todo eso compromiso. Pero ahora lo veo todo con claridad. Camino con la espalda recta. Me río sin mirar si a alguien le molesta. Compro flores para mi apartamento porque me gusta el olor de los lirios frescos. Cocino cosas que a ella no le gustaban. Leo libros que se burlaba de ver en mi estantería. Escucho música que antes apagaba con los ojos en blanco. Y no la extraño. No quiero que vuelva. Ni siquiera quiero que conozca a este nuevo yo. Porque no se lo merece. Este es el hombre que ella intentó destruir. El que se mantuvo fiel cuando ella se volvió fría. El que luchó por algo que ella saboteaba en silencio. El que se quedó en medio de las ruinas y decidió no arrastrarse de regreso. Ese hombre está vivo otra vez. Y si estás leyendo esto, sentado en una casa que te resulta ajena, al lado de alguien cuyas palabras no coinciden con sus actos, preguntándote si el problema eres tú. Escúchame. No estás loco. No eres débil. Solo eres alguien que amó demasiado en un lugar que no te amaba de vuelta. Y cuando te vayas, cuando te alejes de esa gravedad tóxica, no te romperás. Vas a elevarte. Ella me enseñó una cosa, a no dejar entrar a alguien como ella nunca más en mi vida. Esa lección me costó casi todo. Pero la pagué. Y ahora soy libre.